El partido no puede pensar por todos los cubanos. Entre otras noticias, la libertad ya viene llegando a Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El capítulo cubano del estalinismo asegura haber logrado la fusión total entre los intereses del pueblo y los del Partido Comunista, PCC, que además de ser gobierno y Estado, pretende ser también nación y patria. Lenin dijo una vez: el campesinado y los obreros rusos son 100 veces más revolucionarios que el partido. Pero en la Cuba castrista, jamás los mandamases han aceptado la posibilidad de que alguien pueda ser más revolucionario, en el sentido que ellos entienden dicha palabra, y tener más razón que el partido único. A partir de enero de 1959, un monólogo, el de Fidel Castro, sustituyó el diálogo, y un puñado de mitos, símbolos y estereotipos reemplazaron a la razón. El máximo líder, erigido en guía supremo e infalible, sin que lo contradijeran, se encargó de pensar y decir por todos. A él se sometieron las masas, que, en un estado infantil de conciencia prelógica, se limitaron a repetir consignas y agitar banderitas. Los primeros en ser eliminados mediante el exilio, la cárcel y el paredón de fusilamiento fueron los enemigos de clase. Luego, cuando ya no quedaron batistianos, burgueses ni alzados, les tocó el turno a todo aquel que osara apartarse del ápice de la línea oficial. Todo el que no coincidiera en un 101% con el pensamiento oficial fue considerado un enemigo. La hostilidad norteamericana sirvió de coartada para imponer la mentalidad de plaza sitiada y considerar que era una traición la discrepancia. Las purgas de los años 60 contra los miembros del antiguo Partido Socialista Popular, PSP, y el cierre en 1971 de la revista Pensamiento Crítico y el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana indicaron que no había espacio ni siquiera para otro tipo de socialismo. Los ataques de hace un par de años contra los que Cuba Posible y la Joven Cuba proclamaban un socialismo democrático y participativo, los llamados centralistas, demostraron que luego de la muerte de Fidel Castro, la intransigencia de sus sucesores, incluso con la crítica dentro de la revolución, sigue siendo la misma. El Partido Comunista, o más bien de los altos jerarcas del Comité Central, aspiran a pensar por todos los cubanos y que estos acaten sin chistar los designios. La paranoia de los mandamases de la continuidad fidelista percibe en la menor de las dimensiones un peligro letal. Para ellos no hay adversario pequeño. Todo el que difiere y pretende salirse de su poder absoluto es tratado como un enemigo. Artistas, comunicadores, religiosos y activistas son acusados de ser mercenarios pagados por el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia. Y para hostigarlos y reprimirlos, no tienen reparos en pasar por encima de sus propias leyes, de la Constitución y del supuesto Estado socialista de derecho que tanto proclama. Los mandamases del inmovilismo han perdido la sintonía con este tiempo que no le entienden y que le es desfavorable en todo sentido. Las redes sociales han roto su monopolio de la información y que los ciudadanos tengan una voz, aunque sea por un ciberespacio, supone un reto que no saben enfrentar con su obsoleto discurso. El régimen cada vez más inepto, con sus políticas antipopulares, va de desastre en desastre, de escándalo en escándalo, de papelazo en papelazo. Para remachar, escogieron el peor momento posible, el azote del COVID-19 y la más inadecuada y torpe metodología para implementar un ordenamiento en la economía, y con ello han canjeado un simulacro socialista por un capitalismo mercantilista de Estado, sumiendo en el hambre y la indigencia a la mayoría de los cubanos. Hoy los mandamases se baten contra las ansias vitales de todo un pueblo. Carentes de un cuerpo doctrinal coherente y creíble, siguen a disparatada liturgia con un poder anacrónico y achacoso que trata de ganar tiempo con tretas que no les funcionan. Basta ver la desmesura de la rabieta por la canción Patria y Vida, las repulsivas manipulaciones del periodista Humberto López en Televisión Nacional y los patéticos editoriales de Grama y Cuba Debate para descubrir cuán amenazado se ve el régimen con su existencia. Los mitines de repudio y las detenciones arbitrarias son muestras elocuentes del agotamiento del régimen, de su pánico y su desesperación. Los símbolos y las consignas que les sirvieron durante décadas siguen su irremediable desvalorización
y ya no logran engatusar a un pueblo cansado de tantos vejámenes y promesas incumplidas. Las protestas y los reclamos se suceden: los artistas, los campesinos, los transportistas, los animalistas, los portuarios, y no van a parar mientras sigan los atropellos y las prohibiciones, además de la negación de los derechos más elementales. Hitler dijo que un bandido decidido tiene siempre la posibilidad de impedir lo que los hombres honestos ejerzan la actividad política. Parece que los castristas, de tanto abusar de la fórmula, agotaron su efectividad. Siguiendo con las noticias, en Cuba ya viene llegando. Podrían canciones como la mítica Ya viene llegando de Willy Chirino o Patria y Vida, abanderada del símbolo democrático en la isla. Durante los últimos meses se ha ido incrementando la presencia del señor Humberto López en televisión cubana. Empezó como presentador del programa Hacemos Cuba, el cual tiene una audiencia marginal por estar especializado en arduos temas de derecho, pero en las últimas semanas ha pasado a ser comentarista estrella del panfleto propagandístico que lleva el nombre de Noticiero de Televisión Nacional. Salvando las distancias, debo reconocer que con este señor observo analogías similares que con Roberto Jesús Quiñones. Los tres son juristas y periodistas, pero si en el caso de Roberto me siento orgulloso de la doble coincidencia, en el del tal Humberto me sucede exactamente lo contrario. No por gusto, diversos informadores independientes han arremetido contra el aludido señor y sus planteamientos. Eloy Viera lo califica como delincuente. El propio Quiñones, al darle el título en un artículo que contiene un exhaustivo análisis del personaje, incluye una frase contundente: cuando la inmoralidad no tiene límites. Estas cavilaciones vienen al caso a raíz de escuchar el comentario hecho el pasado martes en la emisión estelar del noticiero de televisión por el referido portavoz castrista. Este arremete contra el papel desempeñado por la música en la desestabilización de diferentes regímenes. Se trata de una alusión vergonzante al tema Patria y Vida, y este por supuesto está en el fondo de todo lo planteado. La peroración, de casi 4 horas de duración, la comienza el tal Humberto por una amplia y aburrida excursión por los manuales militares de Estados Unidos relativos a la guerra no convencional, lo que incluye 200 métodos de protesta, entre los que se incluye hacer presentaciones, música y cantar. La idea central, en la que no podía faltar el toti, al que los comunistas culpan de todos nuestros males, alude que desde Estados Unidos se promueve el empleo de canciones con fines desestabilizadoras. De ahí pasa el ejemplo a Libia, donde el conjuro de la melodía "No podemos tomar nuestra libertad" fue barrida por la tiranía de Gaddafi, personaje cuyo destino final es bien conocido. También menciona Ucrania, país que en el 2014, durante el llamado levantamiento de Maidán, se llevó a cabo el cambio democrático. En ello se reconoce el agitador castrista desempeñó un papel fundamental otra pieza musical, Guerrero de la Luz, que inspiró a los que protestaban en las barricadas, plazas y avenidas. López subraya que se eligió el género del hip hop para informar a una audiencia no adulta, que por lo general desprecia los temas políticos y sociales, pero la que sí le llegó el mensaje por medio de la popular canción. Se empleó, pues, un género que es apreciado en los sectores poblacionales, sobre todo jóvenes, que sí son seguidores de esa música. ¡Qué casualidad! Lo mismo que, gracias a Dios, está pasando ahora en nuestro país con Patria y Vida. El portavoz castrista no omite poner un parche provisor. En Cuba no nos encontramos para nada en momentos similares que en esos países, afirma, pero la enseñanza de cualquier compatriota con 2 dedos de frente saca su larga peroración que es inaludible. Una canción que tiene un impacto popular es un arma fundamental en una lucha por el derrocamiento de regímenes autoritarios. Entonces, si la música No podemos tomar nuestra libertad y Guerreros de la Luz logró en Libia y Ucrania respectivamente, ¿por qué Patria y Vida no podría tener un resultado análogo en Cuba? Por supuesto que tanto las intenciones del departamento ideológico del único partido como las palabras de López persiguen objetivos diametralmente opuestos, pero la comparación es inevitable. Pero ¿por qué no pudiera ser logrado por Patria y Vida? En cualquier de los casos, la pregunta que da título al presente trabajo se impone. Aunque Humberto López haya afirmado que nuestro país
no vive momentos similares a los de Libia o Ucrania, ¿acaso Superoratra no representa un reconocimiento tácito hecho desde el mismo régimen que en Cuba la libertad ya viene llegando? Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el